¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio de nuestro programa Prácticas y herramientas efectivas para la administración de instituciones financieras. Hoy vamos a hablar de un tema que es crítico en este momento, crítico para todo el sistema financiero por la calidad de cartera que estamos observando, y es el tema de cómo construir una cartera de crédito sana. Para este propósito he invitado a un gran amigo que tiene una enorme experiencia, más de 20 años metido en este mundo del crédito a las personas, y se trata de Javier Vargas. Javier Vargas es una persona que desde que terminó la carrera, hizo una carrera de actuaría, terminó la carrera y prácticamente después de la última clase entró como gerente en una institución financiera, y de ahí para acá, por lo tanto, tiene una experiencia enorme, y además tiene una experiencia enorme con ese rigor que implica ser actuario, y no solo eso, con una ética en su comportamiento que hoy día es notable, porque él todas las decisiones las toma basada en valores humanos. Sin más, quiero presentarles a Javier. No voy a hablar más de su currículum porque podríamos tardarnos aquí 2 horas hablando de eso y sería desperdiciar esta enorme oportunidad. Muchas gracias, Ricardo. Gracias por la invitación. Y viniendo de ti, pues es un honor esa introducción con toda tu trayectoria y tu experiencia, y te agradezco muchísimo platicar contigo. Pues gracias por la oportunidad, y mira, de verdad vamos a hablar de un tema que a mí me apasiona, que yo creo que a ti también te apasiona, y además tú estás en un momento en donde después de trabajar para terceros, has iniciado tu propia financiera y seguramente tienes muchas cosas que decirnos, porque sé que estás construyendo una cartera sana en una financiera que sin duda va a tener la oportunidad de ir creciendo, porque hay que decir que con una cartera sana muchos se animan a ese tema importante que es el fondeo. Déjame poner una diapositiva para poder poner en contexto el punto de partida, ¿no? Bien, esta diapositiva muestra lo que yo considero que debe ser siempre el punto de partida. Estarás de acuerdo conmigo que es siempre el punto de partida debe ser el mercado y el modelo de negocio. De acuerdo. Entonces, en términos de mercado, tenemos un mercado muy amplio todavía, un mercado que tiene características de un 37%, 33% de penetración apenas, cuando en otros países, y hablando de América Latina, Brasil, pues tenga arriba del 60%, ¿no? Y además tenemos una característica que es importante. La población de México, estamos hablando de 61 millones de personas, el 50% de la población de México, la población económicamente activa de México, está en el sector informal. Entonces, eso nos hace tener un mercado que es complejo y que por lo mismo, Javier, estarás de acuerdo conmigo, no se puede abordar como si fuera algo genérico en donde las personas todas son iguales o por lo menos muy parecidas. Entonces, ofrezco crédito personal y con eso basta para llegar al mercado y hacerlo bien. ¿Qué estás haciendo tú en ese sentido, Javier? Platícanos.
Bueno, lo que pasa es que, como bien mencionas, la forma de entrarle al mercado ha sido ya, creo que muy poco inteligente, porque estamos pensando muchísimo en encontrar prospectos, pero no estamos pensando en encontrar, en darles ni el producto que necesitan, que pueden pagar, ni tampoco en analizar bien el riesgo. Desde mi punto de vista, muy personal, creo que los modelos de las fintechs, para que ellos logren encontrar su algoritmo, contaminan muchísimo el mercado, porque primero literalmente regalan dinero, desde mi punto de vista, porque tienen unas tasas de morosidad altísimas. Y entonces el cliente se da cuenta que puede pedir y pedir crédito sin tener ninguna consecuencia, porque alguien más va a llegar a darle. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es como una combinación. Sí buscamos clientes en Internet, sí buscamos prospectos, también en tierra, con equipos de campo, equipos operativos, pero seguimos analizando crédito como se hacía antes. Analizamos la capacidad de pago del cliente con base en sus flujos reales, analizamos también su moral de pago con base en no solo su historial, sino qué tipo de hábitos tiene y de comportamientos tiene de pago con sus proveedores y demás. Nosotros damos crédito básicamente para microempresarios y lo que analizamos es qué tan buen socio de negocio es el microempresario con su entorno. Y eso, al analizarlo de forma correcta y rápida, logramos entender su moral de pago y ya con sus flujos entendemos su capacidad de pago. Y tratamos de estar muy cerca de ellos. Ahora, decía yo que el producto tiene que ser adecuado. Buscamos darle un crédito, un préstamo, que sea lo más rápido posible para que él pueda aprovechar su oportunidad de negocio, pero también a un costo razonable y con ciertos beneficios. Nosotros, si el cliente nos paga bien y puntual, nosotros le devolvemos dinero cada vez que termina de pagar. ¿Por qué? Para que él tenga un incentivo de pagar puntual y que se dé cuenta que con nosotros pagar puntual le genera beneficios. A ver, ¿me puedes explicar eso de regresarle? Sí, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros consideramos que el pago es perfecto cuando entra a tiempo y completo. Y entonces, una vez que el cliente logró hacer bien todos sus pagos completos, nosotros le devolvemos dinero. Literalmente, su última cuota no se la cobramos, se la regalamos, por así decirlo, pero es un beneficio directo de haber pagado puntual y completo todos sus pagos. Eso es lo que hacemos para que motivar a los clientes a que nos paguen puntuales. Entonces, número uno, tienes clarísimo un nicho de mercado. Es decir, tú sí estás diferenciando en esta gran masa de personas, estás diferenciando cuál es tu mercado y lo tienes bien entendido específicamente, un nicho. Y luego, número dos, diseñaste un producto específico para ese nicho de mercado. No es un producto genérico, como estoy diciendo que lo hacen la mayor parte de las fintech y la mayor parte de las SOFIPOS inclusive, ¿no? Todo mundo está metido en esa gran masa, pero pues, como tú bien dices, tirando anzuelos, cae el que cae, y si era para una cosa, ahora para otra, lo ponemos hasta como una ventaja, ¿no? Número dos, el producto es específicamente para ese nicho de mercado, en este caso, crédito al microempresario. Número tres, tu metodología de análisis analiza las dos características básicas para otorgar crédito, que es capacidad de pago y cuál es la moral, Y la intención de pago, la moral de pago, claro. la intención de pago, exactamente. Y luego un tema importante que hoy yo creo que es un extraordinario incentivo, que es la última cuota es tuya y te la regreso.
Totalmente, porque nos hemos dado cuenta que asociarnos de esa manera con los clientes es el mejor negocio que podemos tener. Por cierto, les baja muchísimo la tasa efectivamente cobrada, entonces el crédito se vuelve mucho más asequible, más competitivo en costo. Pero como bien mencionas, el tener claridad del nicho y de hacer algo específicamente para el nicho, creo que es una gran diferencia porque esos modelos que agarran parejo, por así decirlo, al menos yo no he visto un modelo de crédito exitoso, un algoritmo exitoso que realmente, el otro día, analizando algunas cifras de unas fintechs, veía que el costo de adquisición por cliente era altísimo. Y algún colega que está muy metido en fintechs me explicaba que ahí esconden mucho de la morosidad, ¿no? Entonces, no se trata de esconder la morosidad, de lo que se trata es de que pues funcione el modelo, ¿no? Y que sea rentable y que sea escalable y, en fin. Y en nuestro caso específico, pues que tampoco sea un modelo que requiera tantísimo capital, porque una institución que demanda tanto capital y tanto recurso para poder llegar a puerto, para poder llegar a break-even, pues tiene un riesgo para los inversionistas que creo que es desmedido. Y creo que eso hay que cuidarlo también. Aparentemente, la tecnología es una ventaja para poder disminuir la tasa de interés y sin embargo resulta que la tecnología le está costando tanto dinero que la tasa de interés es muy alta y además la tecnología es totalmente inefectiva, ineficiente, es absurda. Absurdo. Fíjate que, perdón si me dejas hacerte un comentario, Ricardo. Alguien me decía, si tú te dedicas al mundo fintech, Javier, y dejas el negocio tradicional con empleados, sucursales y demás, vas a bajar muchísimo tu costo operativo. Pero analizando cifras, porque como bien mencionaste, soy actuario y antes de decidir me gusta revisar, me gusta analizar y entender. A ver, a lo mejor yo tengo, las financieras tradicionales tenemos cientos de asesores de crédito, pero ellos tienen cientos de matemáticos. Sé que el objetivo es que se vuelva escalable el modelo y una vez que logras eso, pues podrías escalarlo a lo que quieras casi sin manos. La cosa es que no lo han logrado y ya llevan muchos años, no es que está empezando esto. Yo creo que una sana combinación está bien. La tecnología, por supuesto que sirve. Nosotros tenemos un onboarding digital, firman con firma electrónica los clientes, tenemos aplicación, se va a lanzar pronto una aplicación sofisticada para cierta parte de nuestros clientes. Pero esa es una cosa. La otra es olvidar los principios básicos del crédito, que creo que va más por ahí el error de las empresas de tecnología financiera, que en ese afán de encontrar un algoritmo de crédito súper sofisticado, un algoritmo de crédito súper único, que puede darles una ventaja competitiva enorme, están, creo, olvidando los principios básicos del crédito que hacen que las empresas financieras de toda la vida funcionen. Pues sí, pero el principio básico es conoce a tu cliente. Conoce a tu cliente. Ellos no conocen al cliente. Coincido Ahora, contigo. te voy a decir otra cosa y tú como matemático seguramente lo podrás, me darás la razón. Si tú alimentas un modelo y le metes un montón de variables que son irrelevantes y las variables relevantes no las estás metiendo, ¿cuándo vas a llegar al modelo? El modelo va a fallar, eso sin duda. De hecho, los que hemos hecho algoritmos de crédito sabemos que no necesariamente un número grande de variables en un modelo atina mejor, tiene mejor pronóstico, no es cierto. Típicamente los modelos tienen mejor capacidad de pronóstico cuando tienen menos variables, pero tienes que meter las importantes, como bien dices, y he visto unas barbaridades que no te platico. O sea, alguna vez contratamos una firma para que nos hiciera un modelo de crédito, un score de crédito para crédito individual, y cuando veo la primera propuesta de variables, nos proponen la variable del aval. Y yo decía, oye, ¿cómo la variable del aval? Si vas a meterle aval, ya no necesitamos algoritmo, por ejemplo, ¿no? Sí, no. Y otra, ¿cómo sabes que todos necesitan aval? Entonces, híjole, hay muchas
pues no sé si fantasías, errores de diseño, no sé cómo llamarlo, pero sí creo que hay demasiadas iniciativas en temas de crédito, pero basta ver los resultados en las instituciones para entender que no están yéndose por el camino correcto, desde mi punto de vista. Ahí están los números. Fíjate que voy a agregar otro tema que les está causando un costo altísimo con un resultado bastante pobre, que es tener un call center inmenso, lleno de gente, porque ni siquiera es que le hayan encontrado el camino para hacerlo eficiente a través de tecnología, sino tiene una cantidad inmensa de gente llamando por teléfono, intentando cobrar crédito a alguien que en realidad no tiene ni el incentivo de pago y muy probablemente ni la capacidad de pago. Si puede tener la voluntad, yo puedo estar dispuesto a pagar, pero si alguien me presta ahorita $1,000,000, pues no se lo voy a pagar porque no tengo con qué pagárselo, ¿no? Así de fácil. De Y eso acuerdísimo. entonces están inflando un montón los costos. Eso le pasó a Came, precisamente empezó a tener un costo de administración de cartera gigante, aun cuando estaba reduciendo las sucursales y liquidando gente y demás. Se perdieron. Entonces están perdidos cuando en realidad el punto de partida es conoce al cliente y luego, como tú bien dices, sigue las prácticas que han dado resultados siempre. O sea, la mejor práctica no ha cambiado, pues. Sí, ninguna duda. Y fíjate, lo que comentas es algo que llama mucho la atención porque ¿cómo empezó el paradigma? A ver, cuando nace el microcrédito en Bangladesh con Muhammad Yunus, que es el padre, ¿no? Y John Hatch, el de banca comunal, y no sé quién fue primero, pero por ahí los dos grandes fundadores, ¿no? Ellos daban crédito a gente que no le daban crédito a los bancos y generaron una metodología y una serie de prácticas metodológicas que permitían conocer a un cliente de la forma en que no lo conocía el banco. Bueno, así transitamos muchos años y ahora estamos regresando todas las financieras a tratar de ser como bancos. Pero creo que no estamos entendiendo que aunque ahora hay otro tipo de información y supuestamente hay un buró de crédito y demás, y digo supuestamente, voy a explicar por qué. El buró de crédito funciona en países donde el crédito está regulado. Nosotros no estamos regulados realmente. O sea, es decir, la práctica crediticia, tú lo sabes, aún siendo institución regulada, tiene muchos recovecos para darle crédito a personas que no se le debe de dar. Nosotros en la financiera hemos llegado a tener en algunos meses tasas de rechazo del 90%. Es una tasa de rechazo que yo nunca antes había visto. Las tasas de rechazo antes de la pandemia, que las más altas que yo había tenido eran 60%, y las más bajas eran más o menos 40%. Ahorita hemos llegado a niveles de 90%, porque el buró está verdaderamente mal. Entonces, ese tema de no estar regulados, de que la práctica crediticia realmente no está regulada, hace que el cliente sepa que aunque no te pague, puede sacar crédito en otro lado mañana. Porque aunque sí es más difícil, las financieras chicas o las fintechs realmente no le hacen caso al buró y vuelven a dar un crédito. Entonces, esta mala práctica de poca voluntad de pago se retroalimenta con el propio sistema y entonces tienes que cuidar muchísimo más lo que estás haciendo. Claro. Entonces, metes un chorro de recursos, como lo estás comentando, a un call center que a lo mejor hace muchas llamadas, pero el problema de originación no lo resuelve. No. Y la cercanía con el cliente tampoco la resuelve, porque típicamente nosotros también tenemos un call center, pero el muchacho del call center, la chica del call center, no tiene un vínculo con el cliente. Sigue un script, sigue un speech, y trata de hacer su mejor trabajo, y pues si se hartan de un lado o del otro, cuelgan y hasta ahí. Y en cambio el asesor de crédito que sí conoce al cliente, pues va, le toca en la puerta y se está ahí 1 hora si es necesario para platicar con el cliente y tratar de llegar a algo, ¿no? Y aún así es difícil cobrar. Entonces, tienes mucha razón. La verdad es que las instituciones están gastando muchos recursos en cosas que no necesariamente están dando resultados.
e insisto, el tema de la originación es uno de los más grandes retos. Claro. Veamos otra vez un poquito ahora el tema del modelo, el modelo de negocio, ¿no? Porque el modelo de negocio también es un tema de partida importante y hay que entender la relación que existe entre dos variables que aparentemente estarían desconectadas y sin embargo están íntimamente conectadas, ¿no? La tasa de interés sobre la que tú otorgas y la morosidad, ¿ok? Si tú defines una tasa de originación, en este caso un 50%, y luego supones una pérdida de morosidad del 1,5%, tu rendimiento de cartera va a ser del 48,50. Tienes un costo de fondeo del 22% y eso te da un margen financiero ajustado del 25,5%, ¿no? Después vienen las reservas de cartera, pero aquí es donde las variables empiezan a interrelacionarse. Si tu pérdida de morosidad no fue la que tú esperabas, tu rendimiento de cartera va a disminuir. Entonces, tus reservas y castigos van a aumentar. Y entonces eso te va a dar un margen de operación más bajo. Y entonces, ¿qué haces? Tienes que aumentar la tasa de originación y se te vuelve un enredo terrible la operación, sobre todo cuando no entiendes la conexión que hay entre las variables y pretendes operar sin entender la interrelación y sin definir claramente cuál es la tasa de morosidad que estás esperando y luego medirla, ¿no? Sí, sin duda. Además, déjame agregarte otra variable que también se interrelaciona, que es el tema del costo operativo. Te sube la morosidad, hay que contratar más gente para cobrar, empiezas a meter más candados para colocar mejor, y en el caso de las financieras tradicionales es más personal de campo, en el caso de las fintechs más matemáticos, porque pues no le atinan al modelo, más ingenieros, pero es costo. Y entonces, como bien dices tú, va subiendo la tasa de interés y hay una barrera, dependiendo el perfil de cada nicho, donde empiezas a hacer una selección adversa de clientes, porque entonces ya estás agarrando a los peores clientes del mercado. Entonces, en el caso de nosotros de microcrédito, por ejemplo, grupal, estamos con una tasa estándar del mercado, pero con la devolución de intereses por pago puntual, nos baja muchísimo la tasa efectiva. O sea, nos baja a un nivel en que ya estamos entre las más competitivas en costo. Nada más que lo hacemos al revés, con un incentivo al final, ¿no? Pero sí tenemos claro que esa hipótesis, perdón, de hace muchos años que el cliente no era sensible a la tasa de interés, hoy ya no es tan cierta. El cliente, claro que se da cuenta cuánto le cuesta el producto, el servicio, y a lo mejor no te preguntan la tasa, pero te preguntan cuánto pagan por cada 1,000 pesos de crédito. Y entonces ahí está la tasa implícita como ellos la entienden. Y en el caso de crédito individual, me tocó hace unos años dirigir una financiera que dirigí 2 veces en mi vida. En una financiera exitosa, les iba bien, y cuando yo no estuve lanzaron un crédito individual con garantía hipotecaria, créditos de montos altos, de 1 millón, 2 millones de pesos para pymes. Y lo pararon porque les fue muy mal, había mucha morosidad. Y bueno, pues se hizo un estudio matemático de las causas de la mora, muy sencillo, sin 80 variables, como estábamos diciendo, y sin tampoco tratar de descubrir el comportamiento de pago con la mirada del cliente y la gesticulación y esas cosas tan complejas. Algo mucho más sencillo que eso. Y llegamos a conclusiones muy simples. Arriba de 45% de tasa de interés anual en créditos de más de 500,000 pesos, la selección adversa es una realidad. Entre 45 y 60% ya empiezas a tener mucha más mora de la que quieres, pero arriba de 60 no te pagan. O sea, no hay forma de hacer rentable el negocio.
Este es un tip importante para quien quiera hacer ese tipo de crédito. Y la segunda variable clave que explicaba muchísimo de la morosidad eran los plazos. En créditos iniciales, primeros ciclos, arriba de 12 meses de plazo, era fracaso absoluto. Entonces, creo que son cosas muy sencillas. Se volvió a lanzar ese proyecto con esas nuevas cotas, donde ya no hacíamos plazos arriba de 12 en el primer ciclo y máximo llegábamos a plazos de 24, pero en el tercer, cuarto ciclo. Y con tasas acotadas a ese límite para evitar la selección adversa, y el producto fue un exitazo. Y fíjate, eran créditos con garantía hipotecaria grabada y no pagaron los clientes en el primer lanzamiento que se hizo. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ese tema de que los clientes no les importa el precio no es cierto, cada vez es mucho menos una realidad. Sí prefieren velocidad que precio, pero ojo, hay límites, que es lo que estás diciendo tú. Si empiezas a subir la tasa de interés, la tasa activa, para compensar las ineficiencias de la estructura, va a llegar un momento en que ya no te da el modelo de negocio. Claro. Y hay un tema de ética en todo esto también, Javier. Hace un momento decías tú el caso del buró de crédito, el uso del buró de crédito. Bueno, a mí me parece que es terriblemente, pues, criminal estar reportando mal a buró de crédito, porque además te estás dando un balazo en el pie. Ninguna duda. Porque si tu modelo paramétrico no incluye buró de crédito, andas mal, ¿no? Sí, totalmente. Y si tú estás reportando mal, pues tú estás generando un círculo vicioso en donde una variable importante, que debería ser importante y debería funcionar el día de hoy, puesto que todas las instituciones, todas, están obligadas a reportar a buró, pero hay que hacerlo bien, hay que hacerlo con ética, hay que hacerlo pensando en que si yo voy a reportar, eso va a servir a mí y les va a servir a todos. Sí, Entonces, somos un ecosistema, o sea, no podemos no contribuir positivamente a él. Y ahorita que dices de buró, he tenido la oportunidad de ser consultor y de dirigir distintas financieras, y he visto un errorcito común en el tema del análisis de buró. Mucha gente seguía con el score de crédito, y está bien utilizarlo. Pero a ver, tienes un score de crédito muy alto, 680 puntos. Pero con créditos de máximo 15,000 pesos y le vas a dar un crédito de 60,000 o de 100,000. Aguas, aguas. Tiene un buen score de crédito para créditos de 15,000 pesos, pero no necesariamente para uno de 60 o de 80. Entonces, no lo crean, pero he visto instituciones que solo seguían con el score y pierden esa relación entre un score bueno, pero con qué tipo de créditos. Lo mismo. Si tienes un score muy bueno y el 80% de sus créditos han sido con pago mensual y tú les metes pago semanal y a lo mejor los flujos no son semanales, ¿para qué les das un crédito que no está adecuado a sus necesidades? Entonces, es ese rasero que tú decías, todo el crédito parejo, ¿no? Si yo tengo pagos semanales, todos son semanales. Si tengo mensuales, todos son mensuales. Aguas. Hay que adecuar la frecuencia de pago también a la necesidad del cliente, a los flujos, ¿no? sí, bueno, y hay otra cosa que está equivocada, ¿no? Cuando tú dices, yo te dejo usar el crédito para lo que quieras, escoge el plazo y escoge el monto. Y yo te hago el análisis y yo te digo si te presto o no. Y en el análisis entra el tema del buró de crédito, el score de crédito, a qué está acostumbrado, qué es lo que puede hacer con ese crédito y cómo lo puede pagar. Y entonces, muchas veces la gente va a tomar un plazo más largo con tal de tener un crédito con un monto más alto, pero pues está pagando más intereses y lo estás metiendo en un problema en donde el ciclo de negocio o el ciclo económico de sus propios ingresos no se ha tomado en cuenta. Absolutamente. Y entonces, luego te preguntas por qué te pagan mal.
Pues porque a ver, a lo mejor lo originaste bien, pero un principio que, por cierto, tú nos enseñaste hace muchos años, Ricardo, es que el crédito tiene que ser suficiente, tiene que otorgarse a tiempo y con las características adecuadas. Son tres grandes pilares del otorgamiento de crédito, que nos los enseñaste tú cuando nos dabas clases. Entonces, si se te olvida alguno de esos principios, digo, es mejor que se te olvide uno y no los tres, pero es mejor que no se te olvide ninguno. Y creo que si somos profesionales del otorgamiento de crédito, es imperdonable que se nos olvide alguno. Y hay que hacer una mirada para dentro de la institución para ver qué no estamos haciendo bien y corregirlo, porque está en riesgo el dinero de nuestros inversionistas y el servicio a nuestros clientes y dañar y contribuir a dañar el ecosistema financiero. Pero fíjate, estás diciendo algo que es interesantísimo. Vamos a ver qué cosa no estamos haciendo bien, entonces la vamos a corregir, entonces va a empezar a funcionar esto. Yo he oído recientemente declaraciones de directores generales de fintechs que reciben declaraciones cuando reciben una nueva aportación de capital o una nueva aportación de deuda, y lo hacen con mucho éxito porque además hay un apetito brutal por esto y hay un engaño también inmenso por la forma en la que crecen las instituciones. Y entonces las declaraciones casi siempre son, no hemos logrado en 3 años tener todavía utilidades, pero en este año ya esperamos lograr tener utilidades porque nuestra mora, si bien es una mora de 24%, ya la vamos a reducir. Bueno, lo dijo un genio. Si tú siempre sigues haciendo lo mismo, ¿cómo esperas resultados distintos, no? Ninguna duda. Una máxima de Einstein. Entonces, no, ninguna duda. Sí. No, a ver, Ricardo, esa burbuja ya la vimos nosotros. A ver, cuando empezó el microcrédito hace 25 años, bueno, no, empezó un poco antes, pero cuando empezó a tener auge, a eso me refiero, ¿no? Que empezó a crecer como... Del 2000 para acá es cuando empezó a cobrar auge y ha ido teniendo más auge y con resultados muy buenos, pero luego con burbujas, ¿no? Exactamente, y vimos esas burbujas donde había muchísimo apetito, entraron muchísimos actores, gente que venía de banca, gente que venía de otras industrias, con unos trayectorias enormes, con bolsillos enormes, y no lo lograron. ¿Por qué no lo lograron? Justamente porque se olvidaron de principios básicos en algunos casos, y en otros nunca los entendieron porque no los conocían. Creo que le pasa lo mismo a las fintechs. Ahorita hay muchísimo apetito por invertir en fintechs con esta esperanza, con esta ilusión de volverse unicornios y cosas así. Nada más que la rentabilidad, ojo, no es algo que puedes posponer tanto tiempo, aunque tengas mucho capital que puedes jalar, porque los inversionistas se cansan y porque llegan los fracasos y los inversionistas se espantan. Entonces, estas tesis de sigo sin ganar dinero, sigo sin ganar dinero y sigo sin ganar dinero con la esperanza de que el modelo va a funcionar y que ahora sí ya merito, hay que tener mucho cuidado porque esas burbujas, así como crecen, también se desinflan. Y eso pasó en microfinanzas hace años y les va a pasar a las fintech, que va a dejar de haber apetito y solo van a sobrevivir las que hayan sido de verdad eficientes, las que hayan logrado aprovechar todo este tiempo y toda esta bonanza de inversión para descubrir de verdad su modelo de negocio. Pues sí, pero el modelo de negocio tiene que partir de los principios básicos y de las mejores prácticas. Eso no ha cambiado ni va a cambiar. Lo único que le hemos agregado es tecnología, ¿no? Correcto, los principios son los mismos. Sí. Las herramientas han cambiado, ¿no? Dime tú, en tu experiencia ahorita, ¿qué herramientas tecnológicas estás utilizando? ¿Qué realmente está funcionando? ¿Qué realmente ha logrado traer más eficiencia y más
posibilidades de crecimiento a las instituciones a partir de, pues, de este movimiento tan impresionante, tan explosivo de la tecnología digital? Pues mira, Ricardo, yo creo que funciona mucho el onboarding digital para cierto perfil de clientes, de cierta edad para abajo, con ciertos hábitos, porque los clientes que atienden microcrédito tradicional de 40 y tantos años para arriba, el onboarding digital self-service, donde lo hacen solitos ellos, híjole, cuesta mucho trabajo, no les gusta y creo que nos aleja de esos clientes. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Nosotros lo que hacemos es atenderlos de forma tradicional y poco a poco lo estamos llevando a que usen la tecnología para que hagan ese onboarding digital cada vez más, pero sin forzarlo, hasta donde ellos quieran. ¿Y quién los atiende? O sea, ¿quién reemplaza, digamos, esa actividad? Pues el asesor de crédito, nuestra oficina, digamos. Ahora, para gente más joven, evidentemente el onboarding digital es ineludible porque ya a ellos no les gusta estarse reuniendo con gente y que les estén explicando y el papel firmado, todo es en una aplicación y eso sí o sí se tiene que hacer. ¿En qué nos diferenciamos y nos vamos a seguir diferenciando de las fintechs? Nosotros sí mandamos una persona que conozca al cliente, a que lo vea, a que cheque que sí está ahí, que sí trabaja ahí o que sí tiene su negocio en tal lugar, que sí vive en el domicilio. Se puede sustituir con una aplicación de una cámara, ¿no? Y hace un video, pero ese contacto con la persona preferimos seguirlo manteniendo porque es nuestra única distinción, diferenciación con las fintech tradicionales que hacen 100% el onboarding digital. Entonces, ese onboarding digital ya está disponible casi para todos, ya no es tan caro, es fácil de implementar. Nosotros tenemos un aliado tecnológico que se llama Junius, con el que siempre hemos trabajado y que nos funciona muy bien. Entonces, con él tenemos todas las posibilidades. La otra cosa que tenemos con ellos es una aplicación para el asesor de crédito. Y el asesor de crédito puede levantar ciertos datos y ahorrarse ciertos caminos en campo. Y entonces no tiene que regresar a la oficina. Por ejemplo, ya levantan el buró de crédito en campo y le llega al cliente su NIP, su PIN o NIP, no me acuerdo cómo se llama, y el cliente lo teclea en un link que se le manda y entonces ya nos autorizó la consulta de buró, entonces ya somos paperless en eso, nos llega todos los datos, un repositorio de datos con el cual hacemos ya la analítica y entonces facilitamos toda la operación, pero combinamos ese contacto, como le llaman o le llamaban al inicio de las fintech, el eye contact con el cliente, ¿no? Nosotros no lo queremos perder, no solo por temas de regulación y prevención del lavado de dinero, sino por el tema de la calidad de la originación. Pero usamos ese tipo de tecnología. Ahora, ¿qué otra tecnología utilizamos? No necesariamente es una aplicación con el cliente y ese afán que tienen las fintech de que todo sea con una aplicación, no puedes hablar nunca con un ser humano. Yo tengo un crédito automotriz y la empresa que me lo dio es una fintech y caray, no puedes resolver ninguna duda más que con la inteligencia artificial del chat que tienen y es bien incómodo, ¿no? ¿Cómo aplicamos tecnología nosotros? Tenemos un equipo de data science, también lo tenemos, y entonces estamos adecuando todo el tiempo los indicadores y los reportes que utiliza nuestro personal. También estamos analizando todo el tiempo cómo se comportan nuestros clientes y qué variables explican ese comportamiento para tratar de darles otra vez, productos en mejores condiciones, más adecuados a ellos, hacer la cobranza más adecuada. Y a esto me voy. Nosotros tenemos un modelo que inventamos hace unos años que se llama cobranza dinámica. ¿Qué significa? Tú tienes predictivos de cobranza, sistemas predictivos de cobranza desde hace muchísimos años. Y entonces tú dices, pues por días de mora o por esta variable y te lanzan las llamadas. Esto es algo similar, pero hecho con más inteligencia. ¿Por qué? A ver, los días de mora importan, pero no te lo dicen todo.
Imagínate que un cliente tiene 90 días de mora, pero solamente te debe el 5% de una cuota. No, no tienes que irlo, o sea, no tienes que aplicarle la cobranza más ruda que tienes. Es más, condónaselos. O sea, hay mil formas de ponerlo al corriente. Pudo haber un malentendido, lo que quieras. No es relevante ese porcentaje, pero sí es relevante en términos de reservas, por ejemplo, y de todo el esfuerzo operativo para cobrar. Entonces, nuestro modelo dice, al momento en que originamos un crédito, le ponemos un nivel de riesgo al crédito. A ese le llamamos semáforo de riesgo de originación. Verde, amarillo, naranja o rojo, ¿no? Entonces, hay un rojo que es un rechazo, pero cuando ya lo aceptaste, tenemos un semáforo y el rojo es el riesgo más alto de un crédito aceptado. Entonces, ahí tienes claramente una, ¿cómo se dice? Ya tienes una variable que te permite atender con diferencias al cliente. Pero luego vas haciendo un semáforo de comportamiento de pago, vas viendo cómo se comporta el cliente y mezclas ambas variables. Y entonces, un rojo en originación con un rojo en comportamiento, pues requiere que atiendas eso de la forma más contundente y rápida que tu modelo te permite. Y un verde verde te permite una aproximación con el cliente muy diferente, una aproximación muy como de asesoría, una aproximación de una cobranza muy cortés, de una cobranza muy de atención. Y entonces, el que tú tengas esas dos variables, un modelo con esas dos variables te permite hacer una cobranza completamente personalizada. Yo creo que la tecnología efectivamente, como tú bien lo dices, es un camino que hay que seguir paulatinamente, ¿no? La cuestión es que ahí está, el tema es que está disponible y en Juniors tenemos esa posibilidad de ir incorporando tecnología, irla adecuando. Mi experiencia con el onboarding digital es importante, te voy a comentar en qué, en la formación del expediente de crédito. Nosotros teníamos 70% de rechazos en el expediente de crédito cuando llegaba a la oficina, a la mesa de control, a hacer el análisis. Bueno, Sí. ¿en dónde estaba el rechazo? Estaba mal la credencial no le correspondía, el usuario no era, en fin, todas esas características las puedes resolver en el onboarding digital y entonces ya tienes un expediente de crédito que llega a la mesa de control y tú puedes tener todavía cuestiones manuales, pero ya ahorraste una barbaridad, ya tienes un expediente digital que puedes además consultar más fácilmente, está mucho más ordenado, no gastas una barbaridad de papel, no tienes que transportar el papel de la oficina a la oficina central para poderlo tener en la custodia, porque finalmente pues es el comprobante con el que le vas a estar exigiendo al cliente, todo eso lo resuelves. Y entonces es donde yo creo que en este momento las financieras debían tener en cuenta la tecnología es un camino y hay que empezar a hacerlo cuanto antes. Cuanto antes lo hagas, mejor resultado te va a dar, lo vas a conocer mejor, lo vas a poder ir ajustando a tus propias necesidades, a tu propia condición de operación, ¿no? Y aunque es un camino que no podemos evitar y una herramienta de muchísimo valor, no es lo único para otorgar un crédito, ¿no? O sea, es decir, es que a veces confundimos. Es Exacto. decir, es como si pensáramos, oye, nos vamos a ir de vacaciones y nos queremos ir muy cómodos. Y entonces rento la mejor camioneta y vamos comodísimos. Eso es parte del viaje, pero no es todo el viaje, ¿no? Si Exacto. llegas a un hotel feo y te tratan horrible en el hotel y todo, pues la experiencia fue malísima, ¿no? Así es, exactamente. Para terminar, yo quisiera que nos dieras, y para que la gente entienda que efectivamente todos los principios y todas las prácticas que tú has mencionado tienen resultados, me gustaría que nos comentaras brevemente cómo está tu cartera. Pues mira, yo te diría, somos una empresa muy joven todavía.
Estamos creciendo pues bastante rápido. Nuestro eslogan en campo es que somos la nueva cara de las microfinanzas, pero te podría decir que ya tenemos varios miles de clientes. Tenemos una cartera vencida del 1.2% de más de 90 días, sin ocultarla con castigos. Yo la verdad no, mira, yo con nuestros inversionistas soy muy claro. Incluso algunos de ellos me han dicho, oye Javier, cada vez que hablo contigo me voy más preocupado. Bueno, pues, porque soy muy crudo con la realidad y les explico todos los riesgos que hay. Pero afortunadamente, nosotros nunca hemos requerido hacer creatividad contable, ni la vamos a hacer. Esto no oculta castigos históricos, ¿no? Porque puedes tener 1.2%, pero con un castigo del 20 anual. No. Nuestro castigo anualizado ahorita anda más o menos en un 5 o 6%. Hemos sido muy conservadores con la colocación. Ahorita estamos creciendo mucho más rápido, pero lo estamos haciendo cuidando muchísimo la calidad de las personas. Es decir, cuidamos mucho la contratación, invitando gente que sea, ¿cómo te diré? Que tenga más valores que experiencia, que tenga más principios y apego a políticas que experiencia. Si tiene las dos, qué padre, pero eso lo estamos cuidando mucho y tenemos todas las áreas haciendo balance. El área operativa, que es la mesa de control, tenemos un área que le llamamos ejecutivos de control, que hacen visitas a los clientes que no dependen del área comercial de esta área, que certifican la información, que verifican la información, y otra vez, no se hace en todos los casos, pero tampoco se hace aleatorio. Se hace con un modelo matemático que nos dice a qué cliente hay que visitar. Y tenemos también nuestra área de crédito, naturalmente, que autoriza, rechaza y demás. Tenemos algoritmos que incluyen el buró de crédito. En fin, o sea, está bien estructurada la empresa. Con eso hemos logrado tener una cartera vencida de ese tamaño. No nos espanta, o sea, está presupuestado llegar a carteras vencidas de 5, 6%, 7%, con un castigo anualizado de hasta 12%. Nuestro modelo financiero aguanta hasta un 24% de castigo anualizado más cartera vencida, que ahorita andaremos en 7, 8. El modelo financiero aguanta 24. No queremos llegar a 24. Y hemos sido muy conservadores en el modelo financiero porque no nos gustan las sorpresas para nuestros inversionistas. O sea, no queremos llegar y decir, ¿qué crees? Que el mercado está muy difícil, que no, sí está muy difícil. Y hay muchas variables ahorita que juegan en contra. A nuestros microempresarios les está afectando muchísimo la inseguridad, por ejemplo. Les cuesta, es un costo que ya tienen añadido en su proceso, ¿no? En su modelo comercial, pero cuidamos con todo esto que hemos platicado la colocación. Entonces es una empresa bien estructurada, bien formal, funcionamos como si fuéramos regulados, aunque somos una SOFOM, pero funcionamos con los principios de regulación, con los principios de estimaciones preventivas, de buena práctica, de manuales, de procesos, de sistemas, tecnología, todo. Tenemos un consejo de administración, o sea, tiene una administración profesional, ¿no? Muy bien, Javier, y además tienes el cerebro de la empresa es el sistema Juniors, entonces eso Sí, hombre. te garantiza que la información está al día, está bien cuidada y tienes la información que necesitas. Afortunadamente sí, además son colegas que nos han ayudado en misiones muy complejas, no ahorita, en toda la vida, un equipo que siempre nos ha ayudado a salir adelante de muchos retos en los que nos hemos metido, y afortunadamente confiamos mucho en el sistema porque lo conocemos muy bien. Entonces, tengo la fortuna de decir que incluso cuando yo tengo una duda que mi equipo tiene algún problema con el sistema, lo conozco también, que hasta yo me meto a revisarlo, ¿no? Porque es una herramienta que conocemos de muchos años. Desde tu época de De Solfi. de Solfi. Sí. Sí, desde Solfi, ahí conocí a Armando y ahí lo compramos por primera vez, y ha sido un peregrinar muy, muy agradable. Javier, un gustazo haber platicado contigo, muy ilustrativa, todas tus experiencias. Yo estoy seguro que la gente que vea, que escuche este podcast, le va
a prender la luz, le va a dar mucha luz en medio de esta oscuridad que la que está viviendo, con cuentos de hadas, curiosamente, ¿no? Sí, la verdad sí. Y ya hemos visto eso pasar, aquí en este podcast hay gente involucrada que ha visto pasar esas historias y que ya sabemos para dónde va. Y así es que hay que cuidar mucho los recursos, ser muy prudentes, ser muy profesionales, ser muy transparentes, porque tenemos un compromiso con el entorno, con el ecosistema, con los inversionistas, con los clientes y con los colaboradores. Y Exacto. No podemos olvidar esos principios fundamentales. Exacto. Muchas gracias, Ricardo. Encantado de tu invitación y te deseo lo mejor. Muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias, amigo. Bye. Bueno, pues hemos tenido un episodio muy interesante, un episodio que efectivamente nos da luz, no solamente en el tema de los procedimientos, sino nos da mucha claridad en el tema de la tecnología. La tecnología es un camino que hay que seguir. La tecnología hay que adoptarla tan pronto como sea posible, porque eso nos va a abrir el camino hacia la eficacia, hacia la mejor administración de la institución financiera. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.